Muy bien. De acuerdo. Bueno, pues muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Vamos a hacer esta charla para ver la valoración, cómo está la situación actual después del Real Decreto del 2023, del 16 de marzo. Primeramente van a haber dos intervenciones, una del portavoz de COESPE, Ramón Franquesa, que va a hacer un análisis sobre la reforma de las pensiones que han habido en marzo de 2023. A continuación, el compañero de la Comisión de Legal, Ildefonso Suárez, explicará el documento que se pasó a todas las plataformas ayer sobre, se ha estado trabajando entre Legal y varios compañeros de organización para sacar unos aspectos positivos y negativos referentes a este Real Decreto, aunque sabemos que está un poco enrevesado y nos va a costar trabajo entenderlo. Cuando acaben estas dos intervenciones, como ha dicho anteriormente Polo, haremos iré pidiendo la palabra a través del chat si es posible, quien no, que lo haga a través de levantar la mano, y el compañero Juan Gallego pues estará pendiente de ver quién, o Conchita o Conchi estarán pendientes de quién son para poner en el chat el nombre de la persona que ha pedido levantando la mano. Se dará un tiempo de 2 minutos para cada intervención, pero por favor que sean preguntas referentes a lo que se haya tratado en los temas que desarrollen los dos compañeros. No sea una cosa muy larga y que podamos tener cuanto más turnos de palabras mejor. Primeramente se cogerá un turno de 10 personas. Si nos vemos que nos queda tiempo, porque tampoco podemos estarnos aquí hasta las 9 de la noche, pues intentaremos hacer otro segundo turno de palabras. Esperemos que no sea muy clarificante todo lo que nos digan los compañeros y Ramón, cuando quieras, puedes comenzar. Vale, pues buenas tardes a todos. Os tengo que hablar desde el campus de la universidad porque no me ha dado tiempo de llegar a casa. Ante todo, un saludo. Yo lo que voy a explicar un poco es cuál es el contexto, porque yo creo que después Ildefonso va a detallar más en concreto lo que es el contenido de esta ley. Esta ley llega meses más tarde de lo que se había comprometido el gobierno, en un entorno de una presión altísima, presión porque hay una crisis bancaria galopante de enormes dimensiones. Por otra parte, las grandes empresas quieren beneficiarse de las ayudas del plan de recuperación sin que verse después obligadas a devolver este dinero y le pasan la pelota al Estado. Y la Comisión Europea lo que pretende es que ese endeudamiento se pague con las pensiones. No tiene otra lógica las repetidas visitas de Costello y los otros miembros de la Troika a Escrivá, a Pedro Sánchez, de que pusieran como condición la reforma de las pensiones para dar esos créditos que van a ir sobre todo a las grandes empresas. Es decir, lo que hay de fondo es un intento de apoderarse de unos recursos públicos del Estado que son muy cuantiosos, pero que son los nuestros, para hacer un nuevo rescate, primero a las empresas productivas, pero también al sector bancario. Y luego también hay otro elemento que hay que tener en cuenta, que es el proceso de inflación que se está desatando. Un proceso que no es culpa ni de la subida de salarios ni de la subida de pensiones. Es culpa de la emisión desaforada de billetes de masa monetaria de euros y de dólares, y es fruto del encarecimiento de algunas materias primas, producto pues, de las sanciones que se han vuelto como un boomerang. Es en esta situación en que nosotros hemos estado presionando, ayudados por el escenario que se ha abierto en Francia, ayudados por el hecho de que hay elecciones municipales y generales en el corto plazo, para intentar impedir que esas medidas que Bruselas quería colocar se impusieran a los pensionistas españoles. Al final, lo que ha ocurrido ha sido que el gobierno ha cedido a las presiones de Bruselas, pero moderando parte de las exigencias de Bruselas. Han emitido un decreto ley en que, si nos quedáramos en el preámbulo, parece que hayan copiado nuestros documentos.
porque los adjetivos, las descripciones, las intenciones en el relato se quieren acercar a lo que nosotros decimos, pero en la parte dispositiva, no en las intenciones, sino en lo que establece la ley, pues lo que vemos es que, aunque hemos conseguido algunas cosas, que ya Ildefonso explicará, básicamente retardar parte de la reforma, se abre la puerta al saqueo de las pensiones. Se abre la puerta a empeorar la brecha de género a partir de las recomendaciones del AIREF, que impliquen un cómputo de más años en el medio plazo. El otro día los compañeros de Unidas Podemos nos reconocían que la ley tal como está puede revertirse en un año. En un año podemos estar en un cambio de gobierno que extienda los periodos de cotización, por ejemplo, con el coste que esto significaría para las mujeres. Y esto se da también en un entorno en que mientras van sembrando el discurso de que el sistema de la seguridad social no es sostenible, el gobierno no ha cumplido su compromiso de hacer la auditoría. Es decir, se sigue sembrando confusión desde los medios, diciendo que esto no es sostenible y que fijaros que bien tratamos a los pensionistas, con un bombardeo mediático enorme que está al servicio de estas grandes empresas, pero se oculta el hecho de que aquí nadie ha demostrado que el sistema sea insostenible. Más bien lo contrario, porque cuando no se publican los datos es precisamente porque el sistema está saneado y lo que hay es una intención de saquearlo. En esta situación, pues no lo vamos a tener fácil. Primero porque con esa campaña mediática pueden haber compañeros que nos acompañan en la movilización que puedan creer que nuestra acción va en favor de la extrema derecha. Nada más lejos de la realidad. Es precisamente nuestra acción la que ha permitido los avances que se han conseguido. Y es nuestra acción lo único que puede impedir que estos avances continúen. Pero vamos a necesitar mucha pedagogía. En primer lugar, sobre todo necesitamos no aparecer divididos, buscar espacios comunes primeros dentro del movimiento pensionista. Y lo hemos conseguido. Y lo estamos reforzando a pesar de que hay presiones, hay intentos de plantear que igual pues esto ya es lo máximo que podíamos conseguir o que, como ha habido en alguna intervención en algún lugar, no por parte del movimiento pensionista vasco, pero sí de algunos sectores, por ejemplo el sindicato del PNV, de plantear que, bueno, por ejemplo, esto está hecho un desastre y la única salida es que se rompa el sistema público de pensiones español y cada nacionalidad busque sobrevivir por su lado. Hemos de evitar esta decisión, esa división. Y para ello necesitamos informar. Se ha cerrado el micro, Ramón. No se oye y se oye muy bajito, ¿eh? Por favor, todo eso lo va a decir la compañera que está moderando. Ramón, se ha cortado el micro. Perdonad, Ahora. estoy en la calle y además hace muchísimo viento. Pero intento acercarme al micrófono. Necesitamos informar, explicar, no descualificar, no crearnos enemigos entre el movimiento pensionista ni con los trabajadores. Los trabajadores y trabajadoras van a ser las principales víctimas, porque esta reforma lo que hace es empeorar para el futuro las condiciones de jubilación. Pero atención, también nos va a afectar a nosotros, porque si bajan los ingresos de la seguridad social, van a bajar la disponibilidad de los recursos que hay para las pensiones. Si se distraen recursos para las pensiones privadas, también lo vamos a notar los pensionistas actuales. Por tanto, necesitamos explicar a la gente, crear complicidad, independientemente de la afiliación sindical que tengan o que no tengan,
no descualificar, no entrar en peleas por cuestiones secundarias y poner por delante nuestro programa. Lo que hemos de explicar a los pensionistas y a los trabajadores es que se ha cotizado durante un montón de años para tener pensiones dignas y que ahora el poder financiero busca cualquier estrategia para intentar meter mano a estos recursos y que necesitamos movilizarnos como nuestros hermanos y hermanas franceses. Necesitamos desarrollar la creatividad con canciones, con formas de movilización, de panfletos, vídeos, de la manera que sepamos crear. Necesitamos llegar a la gente. También a veces nos desanimamos porque pensamos pues, que los trabajadores parecen como si esto no fuera con ellos. En parte es normal, porque durante muchos años un elemento muy importante de la movilización de los trabajadores, que era disputar la inflación, no se ha producido, porque hemos estado en un país en que la inflación era muy baja. Esto está cambiando ahora. Este año se la han colado. Con una inflación del 10%, les han metido a los trabajadores aumentos del 3 y del 2. También a los trabajadores franceses hace 3 años les colaron una reforma laboral. Pero ahora la cosa ha cambiado. Y yo estoy seguro que si hacemos pedagogía conseguiremos que los jóvenes y los trabajadores entiendan nuestra lucha y nos acompañen. Siempre que sepamos hacerlo con pedagogía, no con crispación, no con insultos, no faltando el respeto a nadie, sino poniendo las propuestas por delante. Estamos en un momento que la situación es mucho más móvil de lo que parece. Pensaban que en Francia la gente se cansaría y volvería a casa y se resignaría a los dictámenes de Macron. No ha sido así. Pero no solo esto. En Alemania, este lunes, ha habido una huelga como no se había conocido desde después de la Segunda Guerra Mundial, en que ha paralizado todo el transporte y ha reaparecido por primera vez la clase trabajadora como sujeto activo que es protagonista y gana a las calles y se impone en el relato. Situaciones parecidas se dan en Portugal, en Inglaterra, y estas situaciones permiten que cada vez que ganamos tiempo, cada vez que conseguimos retrasar las reformas que exigía la Comisión Europea, como hemos conseguido provisionalmente, estemos en mejores condiciones para poder organizarnos, para poder hacer frente a esta situación. Hoy lo que se trata no es tanto de decidir qué hacemos, esto lo haremos a partir de nuestra organicidad, desde la Comisión de Organización, desde los territorios. Hoy, sobre todo, es que aportemos ideas sobre qué se puede hacer, aportemos información de qué es lo que estamos haciendo y aportemos conocimiento para poder salir a la calle, a los medios, a los centros de estudio y centros de trabajo, a explicarle a la gente que en esta lucha, en esta reforma le va su futuro. Y por si todos estos argumentos que hoy vamos a explicar aquí no fueran suficientes, el señor Escrivá, que no para, acaba de lanzar otra propuesta, una propuesta que se dirige a privatizar las bajas en manos de las mutuas, que también es un componente de la seguridad social. Pues bien, los trabajadores que todavía no se han enterado de lo que es la reforma de pensiones, pues acabarán enterando de lo que es la reforma de poner en manos de los empresarios cómo y de qué manera te dan una baja, de privatizar, de externalizar lo que es una competencia pública que solo el Estado puede garantizar. Por tanto, bueno, yo no me quiero alargar más, creo que Ildefonso, que ha trabajado mucho este tema, os va a poder dar argumentos sólidos para hacer frente a esta ley en este escenario tan complicado, pero también tan esperanzador que tenemos. Muchas gracias y muchos ánimos. Muchas gracias a ti, Ramón. Ildefonso, cuando quieras, puedes Bueno, comenzar. pues, buenas tardes a todos y a todas. Es una cosa
que siempre se empieza así. Vamos a ver, me he planteado cómo podíamos hacer esto porque realmente la ley tiene muchos puntos, es muy compleja, es difícil de entender realmente todo lo que hace y sobre todo cómo se hace, cómo se van a calcular a partir de ahora las pensiones mínimas. Sobre todo, yo no sé, si todos tuvierais delante el texto que hemos enviado, pues sería mucho más fácil, o que se fuera poniendo en pantalla por si no lo tenéis a la vista, por si no lo tenéis a la vista. En todo caso, para empezar, yo quería pedir un poquito de comprensión porque para nosotros es muy difícil trabajar con estos datos, con estas cifras, porque nos faltan siempre datos, siempre. Es decir, no tenemos la base de datos con las que pueden trabajar un montón de técnicos que tenga el ministerio y entonces, pues como que tenemos, nos vamos apañando. En un principio, desde legal, que se nos dijo que hiciéramos un documento describiendo básicamente qué es lo que la ley dice y qué es lo que la ley propone y a cuánto subirían las pensiones mínimas y todas estas cosas, pues presentamos un documento que no se ha repartido, suscitó determinadas polémicas en organización, pues que había una parte que decían que esos números no estaban excesivamente bien o que eran un poco irreales y tal. Yo lo entiendo porque esto incluso lo que publican los técnicos a veces se separan unas cosas de otras y entonces es muy, muy difícil. De todas maneras, la reforma conforme está, bueno, esto es la introducción, te la puedes saltar. Lo que sí es cierto es que la ley como tal pues plantea algunas mejoras. Desde nuestro punto de vista, pues mejoras escasas, que ahora luego veremos cuándo es y por qué se producen. Cuando se analiza este tipo de cosas, no hay que pensar en las cifras que salen de aquí a 20 años o de aquí a 4 o de aquí a 5, sino que si la reforma ya se hubiera implantado, ¿qué supondría actualmente? Es decir, ¿cuáles serían las cifras que saldrían? En los modelos que personalmente yo he utilizado y que, como todo es discutible, los ingresos nuevos que prevé esta ley darían suficiente para los gastos nuevos o el mayor incremento de las pensiones que también ofrecen. O sea, que digamos que está cerrado. Cuantitativamente está cerrado. Tengo más ingresos, puedo gastarme lo que digo que me voy a gastar. Siempre pensando que la economía sigue en las pautas que sigue, que la demografía sigue como sigue, que los trabajadores que aportan cotizaciones sigue más o menos el mismo número o que la situación se mantiene. Eso es lo que quiero decir, que no es irreal lo que se propone desde mi punto de vista o desde nuestro punto de vista. Entonces, ¿cuáles son los aspectos positivos? Pues los hemos ido poniendo ahí uno a uno y luego pues he explicado un poco qué es lo que proponen. Si yo pusiera a fecha, si la reforma ya se hubiera implantado y subiera lo que dice ahí, un 1,2% más el tope de cotización cada año, siempre contando aparte el IPC. Porque el IPC no lo puedes contar para estas cosas. Hoy el tope de cotización sería 6.198 euros, que no es ningún disparate. Quiero decir que podría ser mucho más. En España hay aproximadamente 1.200.000 personas que hoy cobran más de los 4.300 y pico, que es el tope de cotización. Ahí se podría optar, evidentemente, por no poner ningún destope o por ir añadiendo más porcentaje a esa base de cotización. Si pudiéramos haber llegado a los 7.000 euros como cotización máxima, recaudaríamos al año casi 7.000 millones de euros más cada año, ¿no? Entonces, habría para mucho más. Tampoco me hagáis mucho caso a las cifras porque me puedo variar en alguna cosa. Entonces, alcanzaría lo que ellos, lo que propone el sistema para los gastos y para los ingresos. Si seguís leyendo ahí, dice, bueno, pues, ¿cuáles son los nuevos ingresos que se proponen? Yo creo que ya lo habéis estudiado todos. Elevar
el tope de cotización un 1,2% más anualmente, año a año, hasta el año 2050, etcétera, etcétera. ¿Vale? Otro, lo tenéis abajo en el punto tercero. Dice, para cuando haya gente que gane más del tope que haya en cada momento, se le irá aplicando una cuota de solidaridad que no genera derechos de pensión. Por eso le llaman cuota de solidaridad, porque la aportan, pero no le genera derechos luego para la propia pensión. Entonces, esta será del 6%, pero solo sobre la parte que pasa del tope de cotización que haya en cada momento. Empezará en el 1 y irá ampliándose año a año el 0,25% hasta que llegue al 6%. Bueno, pues con todo esto también subirá, lógicamente, como gasto la pensión máxima, y aquí, desde mi punto de vista, se ha sido relativamente hábil, quiero decir, porque va a subir muy poquito a poco. La gran subida se concentrará al final de ese periodo. Lo que quiere decir ese 0,115% más cada año es que el primer año que entra, que esto es el 25, entra más el 0,115%, eso es nada, es muy poco. Al siguiente año el doble de esto, 0,230, al siguiente año el 0,345, etcétera, etcétera. Y llega en el año 50 o en el año 49 prácticamente al 3%. Bueno, pues con todo eso, aproximadamente, si se cumpliera y la economía no pasara nada y todo fuera realmente conforme va, a nosotros nos saldría que los ingresos serían unos 225.000 millones y los gastos unos 155.000 millones. Luego habría suficiente para eso, ¿vale? Entonces eso, digamos que está relativamente cerrado. ¿Qué ocurre? Pues que sigue pasando, que lo vaya viendo un poquito más arriba. Vale, para. Lo que hacen es decir, vamos a subir las pensiones mínimas. Y empiezan a jugar, aquí ahora luego veremos dónde está la trampa, por decirlo así, o dónde está el engaño. Empiezan a jugar con lo que tendríamos ahora y será en el año 2027. Entonces, para el año 2027, en el periodo transitorio 2024-2027, los incrementos de las pensiones no contributivas y las mínimas mensuales contributivas, jubilación, invalidez y viudedad con cargas, ni siquiera llegarán. Las pensiones no contributivas no llegarán al umbral de pobreza. Si alguien luego podemos explicar qué es el umbral de pobreza y de dónde sale esta cifra. Que en la última cifra que se conoce del umbral de pobreza, que se conoce y que es, digamos, más o menos legal, FETEN, es del año 2020 y eran 681 euros en ese momento mensuales en 14 pagas. Bueno, pues si sigue como sigue, lógicamente con la subida que ellos que se propone, que las pensiones no contributivas no llegarían al umbral de pobreza, porque ya ellos parten, o ya la ley parte de una limitación, será solo del 0,75% que haya en ese momento. Y por supuesto las contributivas de viudedad básicas, las de jubilación unipersonales, prácticamente todas, no llegarán al salario mínimo interprofesional que haya en ese momento. Luego, la subida ahora luego veremos que es muy, muy escasa. El punto que dice que empieza por valorar aproximadamente, digamos que es lo que nos lo aclararía desde nuestro punto de vista. Si lo leéis bien o lo explicamos, si pusiéramos esto, ¿qué pasaría si hace 3 años hubieran empezado a aplicar lo que ahí dice? Llegaríamos a la situación de hoy por comparar, y esa es la subida real. Porque si yo lo comparo con lo que creo que va a subir más la inflación, va a parecer mucho más. Esa es la historia. Entonces, solo 3 tipos muy concretos de pensión puede llegar a una cifra relativamente a los 1.080 euros. Esos son
la jubilación más, con 65 años o más con cónyuge a cargo, la invalidez absoluta con cónyuge a cargo y la viudedad con cargas familiares. Estas sí que alcanzarían, si lo hubieran aplicado hace 3 años, lo que estarían cobrando hoy serían unas, todas alrededor de los 1.080 euros, que sí que sería aproximadamente bueno, es el salario mínimo interprofesional y el 60% del salario medio, pero solo esas tres, que son esas tres muy concretas. Claro, nosotros desconocemos, yo por lo menos lo desconozco, cuántas viudas tienen cónyuge, tienen cargas familiares, pero tampoco serán tantas, evidentemente, porque ya suelen ser personas con cierta edad, ¿no? Y cuántos jubilados tienen cónyuge a cargo y cuántos no tienen, pero solo esos subirían, ¿eh? Vale, por hacer la comparación, veis que hoy la pensión mínima de jubilación con cargas familiares son 966 euros. Luego, si se hubiera aplicado, hoy serían 1.080 euros. Luego, esa es la subida real que te están, digamos, ofreciendo con esta reforma, ¿eh? Las pensiones no contributivas se quedarían en unos 540 euros. De los 484 euros o 482, digamos, que tienen ahora mismo consolidadas, porque parece que este acuerdo del 15% que se subió y tal ya está subsumido. Luego es muy poco, estamos hablando de 60, bueno, muy poco, 60 euros al mes en 14 pagas. Dice, todo el resto de todo el resto de las pensiones, absolutamente todo, dice, solo se incrementarían en su conjunto en el 8,2%. O sea, que si una persona, yo qué sé, la de orfandad o la de viuda menor de 60 años parte de los 550 euros, pues contabilizaríamos el 8,2% y eso es lo que le subiría esta reforma. Contando además que va a subir en un periodo de 4 años, del 24 al 27, porque el 27 lo cuentan también, el 1 de enero del año 27. Cuentan el 24, el 25, el 26 y el 27. Solo sería efectivo al 1 de enero. Dice, por poner un par de ejemplos, claro, yo estoy moviendo el cursor, pero la pantalla no la tengo yo. Es decir, a mitad párrafo este largo que tiene por valorar aproximadamente un poco al final, esas otras pensiones. Por poner un par de ejemplos, la jubilación unipersonal sin cónyuge pasaría a los 847 euros, de los que hoy son 783. Entonces, ¿veis cuál es la subida? Son 60 y tantos euros al mes. Y la viudedad menor de 60 años sería de unos 642 euros, de los que hoy son 593. ¿Qué hacen en las tablas que nos presentan? Pues lo que hacen es, cogen el año 23... lo que hoy cobran, y cuentan el año 27 con esta subida más la inflación prevista, más el IPC previsto, en todas las que hayáis visto por ahí, todas las que el Ministerio publica. Claro, si tú cuentas que son 4 años, la del 24, la del 25, bueno, 3, y la del 26 a 1 de enero, a una inflación prevista de como mínimo del 3 y algo, es más del 10%. Luego le añaden que como si fuéramos a ganar un 10% más a las cifras que aquí tenéis delante. No sé si me he explicado, si luego alguien quiere alguna aclaración, podemos hacerlo. O sea, según las presentas, parece una cosa más o menos, depende de las cifras que cojas. En el siguiente punto habla del aumento de la brecha de género, que eso sí que nos ha parecido muy ridículo. Es decir, porque realmente ahora mismo se están cobrando 30,4 euros 40 euros al mes por hijo y lo pretenden subir en 2 años, 24 y 25, 3 euros más, el 10%. Entonces eso realmente, eso y nada, prácticamente es lo mismo. Pero bueno, quiero decir, está puesto en lo positivo, porque este documento tampoco pretende hacer una valoración política o una valoración de opiniones o una valoración de todas esas cosas. Eso está. Su vida es, evidentemente, por eso lo pone ahí. El siguiente punto introduce la obligatoriedad de cotización en los contratos en prácticas.
bien, pues está bien. Es decir, que eso ya se debería haber hecho hace muchísimo tiempo. A continuación, en el mismo articulado dice que no obstante, estarán exentas, estarán subvencionadas, por decirlo así, el 95% para los empresarios. Luego eso no aumentará, es bueno para estas personas porque les contará como tiempo trabajado y cotizado, pero no aumentará de ninguna manera los ingresos de la seguridad social. El siguiente punto es mejorar la cobertura de las lagunas de cotización, pasa al 100% de media de cotización los 5 primeros años. Esto sabéis qué es, esto sí que fundamentalmente favorece, lógicamente, o mejora la pensión media que al final cobran tanto los hombres como las mujeres, pero son más las mujeres las que tienen estas lagunas de cotización por cuestiones de la sociología, de cómo se han ido comportando el mercado laboral las personas. Y añade otra serie de mejoras menores. Habla también de las parejas de hecho, en el caso también de que en el caso de enfermedades graves se podrá cobrar la pensión se aumenta de los 23 a los 26 años, etcétera, etcétera. Estas son las partes positivas que vemos. ¿Cuáles son los aspectos? Insisto que si alguien luego quiere saber las cifras conforme nos salen o alguna cosa, o en qué consiste este concepto o qué es el MEI. El MEI, sabéis que lo que prevén es cobrarle a toda la masa salarial, ahí sí que está toda, está ahora en el 0,6 de toda la masa salarial de todos los trabajadores, de todos los que tienen rentas, trabajadores autónomos, trabajadores por cuenta ajena, etcétera, y cobrarles este año el 0,6, el año que viene el 0,7, el 0,8, el 0,9, hasta el 1,2. Este es el principal componente de los ingresos. De aquí sí que se sacan muchos ingresos porque afecta a toda la masa salarial. Bueno, los aspectos negativos, como dice ahí, las pensiones no contributivas no alcanzarán ni el umbral de pobreza en el año 27. Bueno, ni 27 ni nunca ya. Si se sigue manteniendo esto. Dice, es una situación, por poner alguna descripción, que dice que se queda muy por debajo de lo razonable. Pero tampoco las pensiones mínimas contributivas sin cargas ninguna llegará al salario mínimo interprofesional. Ninguna. Es decir, que solo esas 3 concretas que hemos visto antes. Lo que hace es, la ley lo que hace es referenciar el importe de las pensiones mínimas al umbral de pobreza, ¿vale? Entonces, el umbral de pobreza se especifica cada 4 años. Cada 4 años se hace una encuesta, que es la encuesta de la estructura salarial y de los gastos familiares, etcétera, etcétera. Y entonces sale una cifra dividida por persona. Entonces, para las pensiones estas que van a mejorar más, se establece que el referente será el umbral de pobreza de 1,5 personas. Entonces, si lo calculáramos ahora, serían 681 euros por 1,5. Que si os fijáis sale eso, sale 1.080, sale todo. Entonces, si se hubiera aplicado para esas, sí que ya estaría. Y para las pensiones no contributivas, el 0,75%, que sale esos 540 euros a precios de hoy. Lógicamente esto irá subiendo con los años. Entonces, ¿qué ventajas y qué desventajas? Porque es el siguiente punto. Por el contrario, la cuantía de las pensiones mínimas se vincula al umbral de pobreza que puede llegar a bajar. Es muy difícil que baje entre los años múltiplos de 4, que es cuando se hace la encuesta, porque dice, cuando no la tengamos, cogeremos los 8 años anteriores y calcularemos cuál es el incremento medio que se ha establecido en esos 8 años. Claro, en 8 años es imposible o prácticamente imposible, tendría que haber una crisis prolongadísima de que esa cifra bajara, pero cuando se publicara sí que nos podríamos encontrar que ha bajado y no sé en ese momento cómo se apañarían. Mientras que el salario mínimo interprofesional es una herramienta que está en manos del gobierno y que puede, aunque la economía vaya mal, puede pensar en subirlo. Estoy haciendo una exageración, es decir, pero no se produciría nunca esa posible pérdida de las
de las pensiones. Vale. Ponemos aquí que no se plantea seriamente la disminución efectiva de la brecha de género, por lo menos a través del componente de brecha de género. Eso es una risa, es decir, es una cosa que no es. Por daros alguna cifra también, y si luego queréis, no sé, queréis hablar algo sobre esto, si hoy se plantearan doblar eso, o sea, quiero decir, son 30 por 12, son prácticamente 500 euros al año por hijo. Si la quisieran subir hoy el doble, 500 euros, eso en los 25 años que vienen serían aproximadamente 10.000 millones de euros. Hablando de las cifras de la seguridad social es poco, quiero decir, porque va a ser mucho dinero el que se ingresa y el que se va a manejar. O sea, se podría, ese sí que para mí es, bueno, todo es bastante gravoso, pero ese es muy significativo el poco interés que se ha tenido en hacer esto, porque eso sí que afectaría fundamentalmente y eso rebajaría rápidamente esa brecha de género. También es cierto que hay personas, mujeres y hombres, que no han tenido hijos, entonces el tema es un tanto complejo. Como dice aquí, mantiene la jubilación ordinaria progresiva hasta los 67 años. Eso no lo han tocado, no dice nada de eso, y entonces en el año 27 tendremos ya los 67 años. Aumenta también, aunque con el horizonte de 20 años, aplazan que tú puedas, ahora sabéis que son los últimos 25 años los que dan la base reguladora para cobrar esa pensión. Entonces, durante los próximos 20 años podrás optar por esta, o optar por los 27 de los 29, por los 27 mejores de los últimos 29. Esto en conjunto, la media bajará, con seguridad. Es muy difícil calcular esto. Unos hablan del 4,5, otros del 5, otros del 3, pero la media bajará seguro. Y solo beneficiará a unos jubilados, a unos trabajadores hoy que tengan lagunas, que esos 2 años sean justo los últimos, que estén dentro de los últimos 5 o 6 y que hayan tenido buenos sueldos hace 29 años y que lo puedan compensar. Imposible para nosotros saber cuántos. De hecho, nadie lo ha dicho, ni el ministerio ni nada dice esto. Escrivá dice que es 1 de cada 3, pero eso, ¿de dónde? Ildefonso. Ay, es que no sabía que tenía el tiempo, pero vamos, Es que si no, no nos va a quedar tiempo. Vale. Rápidamente, no actúa respecto a esto de las de larga tal. Dice, no impide por ley, que esto también es malo, que se tenga que dedicar más del 15% del PIB a las pensiones cuando ya hay otros tal. No tiene en cuenta algo que es el aumento de la producción de riqueza por trabajador, que del año 80 al 21 fue del 3% acumulado. O sea, produjeron mucho más del 3% y la inflación no es del 3% y las pensiones no han subido el 3%. Y no cuantifica, y no cuantifica el efecto de reducción que tendrán los planes de pensiones de empleo. Las propuestas van encaminadas, son muy genéricas, pero se pueden aumentar los ingresos porque las cotizaciones hoy son menores de las que había en el año 82, bastante menores, son aproximadamente 4 puntos menos. Hay que incrementar el complemento de brecha de género urgentemente, mantener la tasa de sustitución y eliminar ese tope. Ese tope hay que eliminarlo porque ese sí que podría hacer en un momento dado, aunque la ley plantea que se puedan aumentar ingresos si se pasa del 15%, pero también plantea que se pueden recortar pensiones. Y entonces tiene ahí una mano. Y por supuesto, no es que se le hurte al Parlamento la posibilidad de hacer reformas de reformas. Es decir, ahí no decidirá la AIREF, pero el papel de la AIREF está sobredimensionado en lo que será esto. En fin, es un tanto complejo. Yo lamento no haber podido aclarar las cosas más y si luego hay alguna pregunta concreta sobre cifras y tal, ya la iremos respondiendo. Bueno, muchas gracias, Ildefonso. Cuando vayan pidiendo palabras, si alguien quiere aclarar algo, pues que te vuelva a decir. De momento solamente tenemos 3 palabras. Isabel de Canarias, que ha pedido una aclaración, Jesús y Tele. ¿Alguien más pide palabra?
Y si no, pues comenzamos con estos 3 compañeros y compañeras. Damián también ha pedido. Damián ha pedido, pues nada, Y Carmiacu. Carmiacu. Y Juan Miguel Fernández. También Juan Miguel. Sí. Encarni también. Llevamos 7. Bueno, pues si os parece bien, comenzamos con esos 7 compañeros y compañeras y después haremos otro segundo turno de palabra. Vale. Perdona, Isabel, Sí, dígame. soy Juan Gallego. Antes de empezar, recordar que yo llevaré el control del tiempo de los 2 minutos y Sí. cuando ya llevéis uno diré 1 minuto. De acuerdo, muchas gracias, Juan. Bueno, pues Isabel. Aquí puedes abrir el micrófono, Isa. Habemos unas cuantas, Isabel. ¿Cuál es? Pues yo creo que es una compañera que ha dicho que quería una aclaración. En el ¿Que ha chat. puesto un mensaje? Sí. ¿Eras tú? Pues sí. Pues si quieres que te aclaren algo, puedes hablar. Sí, mira, yo no entiendo tan bien como algunos de vosotros el tema este, pero me gustaría que me aclararais o que me dierais vuestra opinión sobre si veis esto justo en las pensiones mínimas y en las no contributivas. Gracias, Isabel. Yo creo que Jesús. más palabras y luego se hacen las respuestas. Sí. Jesús, cuando quieras. Sí, me parece bien la exposición que ha hecho el compañero. Simplemente, a lo mejor para facilitar, si partimos de la pensión no contributiva, que es en el 2027 el 0,75, queda claro, del umbral de la pobreza, que ya lo ha dicho el compañero, que puede bajar, prueba de ello, del 2008 al 2016 bajó el umbral de la pobreza, el cálculo y la cantidad. Decir, si se pretende que en el 2027 la pensión no contributiva llegue a 540 y es el 0,75, multiplicáis por 2 y son 1080. O sea, persona y media, dos personas cobrarán igual el umbral de la pobreza. 540, 2 personas, 1080. Y solo aquellas que tengan cargas familiares. Y hay que tener en cuenta que lo que han hablado de las viudas es que tengan cargas familiares. ¿Qué ocurrirá? ¿La quitarán las cargas y cuando no tenga cargas familiares la bajará la pensión? El complemento que tiene las pensiones mínimas queda sin aclarar qué va a ocurrir con él. Es otro tema que también tendremos que tener en cuenta. Jesús, 1 minuto. No, yo he terminado. Gracias, Jesús. Cuando quieras. Perdón. ¿Tere? Es Damián, me parece que no le toca, ¿eh? No le tocaba a Tere, que estaba antes que Damián. Ah. Prefiero que hablen otros compañeros antes porque creo que es conveniente. Vale, pues si no, Carmiacu. Sí, bueno, 2 minutos es poco, ¿no? En la Comisión Mujer estuvimos este martes debatiendo sobre un poco cómo afectaba a las mujeres todas las medidas, ¿no? Y bueno, no da tiempo en 2 minutos de hablar de todo, pero sí que hay un aspecto, sobre todo en el texto que nos han presentado de legal, presentado por Ildefonso, en donde yo creo que en las propuestas faltan más propuestas precisamente para ir reduciendo la brecha de género. Brecha de género que se reduce no con medidas como las que están poniendo, sino con medidas que, digamos, hagan corresponsables a hombres y al Estado del tema de los cuidados. Y en ese sentido hay un aspecto en el tema de las lagunas donde se aumenta digamos, el tiempo de cubrir las lagunas para las mujeres, y yo de mi punto de vista tendría que ser cubrir las lagunas a todo el mundo, hombres y mujeres, porque si no estaríamos continuamente haciendo que las mujeres siguieran con el tema de los cuidados y nunca podríamos estar en equiparación. Es más,
cuando se habla también en la reforma de las excedencias, que se aumenta la posibilidad de cubrir lagunas en las excedencias, estamos hablando de hasta casi 7 años. Una mujer que se retira del campo laboral y está como 7 años, su incorporación después es muy difícil. En definitiva, creo que han utilizado el tema de reducir la brecha de género como elemento propagandístico y poco tiene de reducir. Y por último, en las propuestas, yo no estoy de acuerdo en que sea el aumento del complemento de brecha lo que va a resolver algo. Lo que creo que sí puede resolver algo es que ese complemento se generalice a todas las mujeres, a las actuales pensionistas y a las que ya lo van a tener en el futuro. Porque quienes tienen y mantienen la mayor brecha de 400 y pico euros como media son las actuales pensionistas. Entonces yo creo que hay que cambiar lo de, en vez de aumento, generalización del complemento. Gracias. Muchas gracias. Juan Miguel. Activo el micro, que no lo tenía. Bueno, saludar a todos y felicitar a los compañeros de Legal por el documento que han hecho. Yo estoy pasando por una situación de salud un poco delicada y no estoy participando mucho últimamente, pero había trabajado sobre el tema y tengo algún documento de unos 10 o 12 páginas y lo que quería hacer era sugerencias, porque en 2 minutos no da tiempo a nada, pero hacer sugerencias a Ildefonso para que los documentos tratemos cosas que hasta ahora no venimos tratando. Y yo creo que uno de los retos que tenemos es llegar a la gente. Y para llegar a la gente hay que hacer documentos pedagógicos, sencillos y fáciles, para que la gente lo entienda y pueda acompañarnos en todo nuestro movimiento. La base de todo es hacer llegar diciendo que todo esto que se consigue, que es suficiente para un primer paso, insuficiente para nosotros, pero que se consigue por medio de la movilización y que de ahí deben acompañarnos más. Voy a empezar a hacer sugerencias a Ildefonso. Si no tengo tiempo me callo y no puedo decir más. Una cosa, para los temas de los números de las pensiones. Los que yo dispongo ahora, sacados del Ministerio, es que la jubilación del sistema está en 1.372 euros. Esto no nos dice nada. Es una cifra global que no nos sirve para trabajar. Nos sirve para propagar, que es lo que ellos hacen, y lanzar a los medios de comunicación datos. La realidad, para poder trabajar nosotros, sería la que te comento. El régimen general hoy tiene una media de 1.530 euros de pensión media. Aquí es donde tenemos que decir también que los autónomos, por su cotización deficiente, tienen una media de 913 euros. 2 minutos. Sí. Una vez que analicemos las cifras por separados, podríamos hablar de cómo está el sistema. Si mezclamos todo, no tenemos ningún resultado. Habría que ver pensiones contributivas del sistema, pensiones de viudedad, pensiones de autónomos y Juan Miguel, deberías terminar, sobre por cada favor. uno de ellos. Deberías terminar. Gracias. No, ya acabo. No. En la reunión serviría para poco si no podemos o no disponemos de más tiempo para poder explicarnos. Ya, pero esta es una norma que nos hemos dado al principio y todo el mundo hemos estado de acuerdo. Tú estás hablando de unos documentos con datos seguramente con mucha información, pues entiendo que esos documentos, si los compartes con el compañero que ha hecho el informe, pues quizás podamos avanzar más para otra próxima reunión. Es una opinión, ¿eh? Mi intención no es cortar a nadie, sino aplicar lo que aquí se ha acordado. Gracias. No, lo que yo he comentado era que en función de las palabras se administrara el tiempo. No tener los 2 minutos justos. El Juan Miguel que había pedido la palabra era yo, ¿eh? No, a mí. Miguel, habla, Juan Miguel. Juan Miguel, pues habla tú ahora. Vamos a ver. Yo voy a hablar solamente de un par de cuestiones generales.
porque proyecciones matemáticas y económicas a 50 años es complicado. Vamos a ver, yo quería señalar lo siguiente. La COESPE somos un movimiento social y político muy importante en este país y que formamos parte de la mayoría de izquierda que echó a Rajoy hace unos años con la moción de censura. Ese punto de partida es muy importante tenerlo en cuenta porque por lo que digo a continuación, creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos de la respuesta de nuestros portavoces los otros días a la extraña reunión con UPE, en la que se les pedía más o menos que dejáramos, en fin, que nos olvidáramos de cosas por el momento. La contundencia de las posiciones de nuestros compañeros manifestadas de que vamos a seguir planteando lo que planteamos porque tenemos razón. Quien no tenía razón era el gobierno, Escrivá, el que decía minuto. Nosotros no. Porque esto es importante. Y en este momento de esto, es que hemos conseguido la resistencia de que el gobierno dé marcha atrás. Esa es la victoria importante que hemos sacado. Han dado marcha atrás. Ahora han dado marcha atrás dejando muchas cosas por el camino, como antes ha explicado por Ildefonso. Yo creo que no podemos olvidarnos de la posición nuestra, de la tarea nuestra que hemos hecho, ni tampoco lo que está pasando en Francia, compañeros. Las posiciones políticas de personas como Mélenchon, las posiciones de los sindicatos movilizando a todo el país y a la juventud. Ese crea un pánico tremendo en España y ese pánico también ha ayudado a que se cambie todo lo que Escrivá decía hace 4 semanas, se lo ha guardado para siempre. Es lo que no sé, no creo. Eso 2 minutos. Acabo con una frase solamente, 3 líneas, compañeros. Yo creo que tenemos que insistir en que lo que tenemos por delante nosotros la defensa del sistema de reparto. Y tenemos que hacer como han hecho en Francia muchos trabajadores y en los sindicatos, dirigirnos como COESPE a los centros de trabajo, a los compañeros de las comisiones obreras de UGT para movilizar lo que en Francia han movilizado y han puesto al país en pie. Gracias. Eso es lo que tenemos que aprender. Yo creo que ahí es lo que, y aplicar este método. Gracias. Yo creo, compañeros, que la lucha por la defensa del régimen de reparto no ha terminado. Y ese yo creo que es el mensaje más importante que damos la COESPE. Nada más. Gracias, Juan Miguel. Encarni. Sí, bueno, yo partí de que estoy muy de acuerdo con la idea que ha dicho Ramón de que hay que hacer esta pedagogía. Pero claro, el tema es que para hacer pedagogía necesitamos gente que la haga. Por lo tanto, yo creo que una de las acciones importantísimas de COESPE tiene que ser en estos momentos explicar con la mayor claridad posible en qué consiste estas modificaciones legales. Y quería hacer una propuesta, que no sé cómo la veréis, y es que yo creo que hay que hacer temas monográficos para debatir internamente, no tanto para publicar, porque desde luego la hoja o los comunicados que se leen los lunes o las hojas que podamos repartir no deben de llevar nunca mucha literatura porque la gente no lo lee, pero en el interno sí tenía una propuesta de hacer como 4 o 5 monográficos, lo más profundo posible y lo más sencillo posible. Yo sé que esto es difícil, pero... Y uno de ellos, por ejemplo, lo de la brecha de género. Lo de la brecha de género yo creo que hay que verlo desde muchísimas perspectivas. Un minuto. Porque el tema de las lagunas de cotización, eso aplicándolo a la realidad laboral de hoy, a la situación real, desde mi punto de vista, no aporta demasiado al tema de la brecha de género en concreto, ¿no? Otro tema importante que me parece es el tema de las pensiones mínimas. Hay que explicar muy bien la subida de las pensiones mínimas, de las contributivas, de las no contributivas, cómo nos afecta y cuál es nuestra alternativa a ese tema. El tema de la capitalización del sistema de la seguridad social. Que bueno, se han puesto en marcha una serie de medidas que han optado por los ingresos en vez de por los recortes, con un techo de gasto. Entonces, ¿eso hasta dónde llega? ¿Hasta dónde cubre? Y ahí echo también de menos una cosa, que yo pienso que también tenemos que reivindicar que a cuenta de los impuestos generales
El Estado también puede apoyar el sistema de pensiones públicas en caso de... 2 minutos. Vale. Y luego el tema de cómo nos afecta la privatización. O sea que yo haría 4 monográficos en esa línea, de hacerlo como documentos internos que se puedan debatir en asamblea, que nos sirvan para dar charlas y que nos permitan poder hacer esa labor pedagógica. Y que fueran acompañadas de nuestras propuestas muy claritas. Gracias, Encarni. Eduardo o Pilar, no sé cuál de los dos quiere hablar. Soy yo, en este caso soy yo. Vale, Eduardo. Muy breve. Primero, felicitar a los compañeros por el esfuerzo que han hecho, tanto el Ildefonso como los compañeros que han participado en la comisión de legal, por el esfuerzo de leerse el documento e intentar alcanzar una síntesis. Segundo, felicitar también a los compañeros, especialmente a los compañeros que han ido a las reuniones con UP y después el documento clarificador que han hecho sobre las posiciones de unos y otros. Tercero, en la línea de lo que decía Juan Miguel, es decir, se ha ganado un espacio político, COESPE ha ganado un espacio social y este espacio social lo tenemos que reivindicar como un acto propio. Es decir, parte de lo que se ha conseguido, lo hemos conseguido porque estamos en la calle. Si no estuviéramos en la calle, no sabría las pocas mejoras que se han conseguido, no las podríamos haber conseguido. Eso también es central a partir de ahora. Siguiente, yo evitaría a la hora de discutir este documento, en la medida de lo posible, entrar en los debates minimalistas de números y de... Un minuto. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque estos son incapaces de calcular la inflación del mes que viene y mucho menos van a aportar datos a 4, 5, 7 años vista, 20 años vista, que no saben literalmente cómo va a evolucionar la situación económica el mes que viene. Así que no entrar en los debates minimalistas porque evidentemente eso crea una enorme confusión. Se ha de criticar lo fundamental, las tendencias de fondo que están en el documento. Una última reflexión. A partir de ahora y seguido, hemos de centrar el esfuerzo en dos aspectos. Uno, la privatización de las pensiones, como decía Ramón, por el documento que está pasando a las diferentes comunidades autónomas el señor Escrivá. Y segundo, el tema de inflación, que es el gran tema que puede movilizar a los pensionistas. Más que debates. Eduardo, 2 minutos. Ya acabo. Más que debates minimalistas, a la gente lo que le va a preocupar de ahora en adelante y también antes es el precio del pollo. Esto es lo que realmente nos puede dar una mayor impacto social. Ya está. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Jesús Castillo. Repite el nombre, Isabel. Buenas tardes, compañeros. Jesús Castillo. Ya está hablando. Soy yo. Buenas tardes. Gracias, compañero. Yo no quiero entrar en detalles sobre lo que ha comentado el compañero Ildefonso, por una razón muy sencilla, porque creo que estos documentos supongo que nos tienen que llegar. No son documentos que podamos debatir ahora porque yo no lo tengo realmente ese documento. Es un documento que habrá hecho supongo que legal y que... legal, ¿no es? Sí. Entre legal y organización. Vale, supongo Pero que... perdona, compañero, se pasó a todas las plataformas. No sé por qué no te ha llegado. Bueno, pues no me ha llegado, no sé. Bueno. Ya miraré en Documents a ver si está, pero... Jesús, estás consumiendo tiempo que luego te intentaré darte un poquito más, pero por favor, al grano. Sí, no, digo que bueno, pues ya está. Si dicen que ha llegado, pues lo buscaré. No, el grano es el siguiente. O sea, estamos centrando centrando mucho el tema en esta tercera pata de la ley de las pensiones, cuando hay una serie de elementos que la gente generalmente ve con más claridad, que es, por ejemplo, si sube o no te sube algo más la pensión y cosas así, ¿verdad? O sea, mucha gente que no está participando activamente, su gran preocupación no es qué pasará dentro de 5, de 10 o de 15 años.
porque no les importa ni a los trabajadores que están tragando ruedas de molino y lo estamos viendo, ¿no? Entonces, como que por parte de las organizaciones sindicales que tienen una cierta capacidad de movilización, tampoco se les ve un gran interés en empezar a mover eso. Yo creo que Eduardo ha dado en la tecla en dos cosas. Tenemos que mirar, es importante que miremos el tema este que ha surgido del documento que envió el Ministerio de Sanidad, de Seguridad Social y Migraciones a las comunidades autónomas, porque eso es tremendo. 2 minutos. 2 minutos, ya está. No, te dejo 30 segundos más. Bueno, es importantísimo que ese documento nos lo miremos porque eso es la privatización descarada de la sanidad pública. Y además va dirigida en dividir en dos partes esa sanidad. Una, para retroactivar el control exhaustivo de las bajas de las trabajadoras que están en activo, y otra para disminuir los servicios que tengan que tener personas que no son activas, como somos los mayores y como son los niños. Gracias, Jesús. Perdonad, ¿eh? Nada, tranquilo. Bueno, Tere, cuando quieras puedes hablar. ¿Me toca ahora? Vale, vale. Te toca, sí, te toca. Gracias, Isa, gracias. Nada. A ver, yo quería... Falta Damián, ¿eh? Sí, Damián me ha dicho que hablasen los demás, que él se quedaba para el final. Siempre me hacéis lo mismo. Venga, Tere. A ver, yo quería ahondar en el tema de que el gobierno haya precisamente delegado en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal la supervisión del tema de las pensiones durante cada 3 años. A mí me parece preocupante, ¿no? Porque de alguna manera lo que hace es usurpar el control que debe de tener el Parlamento. Recordemos que esta autoridad independiente no es tan independiente, es un organismo ligado a la banca, que precisamente el ministro viene de ahí también. ¿Y qué creéis que va a hacer el gobierno, el que venga, sea del color que sea, si a partir del 2025, que es cuando tienen que empezar a revisar, emite un informe negativo, cosa muy probable porque aquí vamos de crisis en crisis, y teniendo en cuenta que la misión de esta autoridad es precisamente cuidar el tema del artículo 135 de la Constitución, que todos sabemos cómo se hizo y para qué se hizo. Entonces, a mí me preocupa mucho este tema. Un minuto. Y como veo que esto va a terminar rápido, pues venga, 2 minutos, fuera, ya estoy. No, uno, te queda uno. Ah, me queda uno. Bueno, pues entonces, fijaros, recordad que dentro de 6 días se hacen 4 años que el Parlamento Europeo aprobó el producto aquel paneuropeo de los planes de empresa privados, ¿no? De empresa no, planes de pensiones individuales. Bueno, pues recordar que los votos en aquel momento salieron con los votos del PP y de Ciudadanos, pero con la abstención del PSOE. Algunos de los que estáis por aquí hoy estuvieron en Bruselas en aquel momento, y recordar que nos prometieron, el PSOE concretamente nos prometió allí en la reunión que nos iban a apoyar. No nos apoyaron, lo que hicieron fue ponerse de lado y de alguna manera, bueno, de alguna manera no, se abstuvieron, ¿no? De aquellos barros tenemos estos lodos ahora y tenemos unos planes de empresa privados aprobados, y recordar que esta semana concretamente salió una noticia de que aumentan los 2 minutos. Venga, termino, pero es importante para otra, venga, hablaré. Gracias, para la otra. Gracias. Vale, Damián, ¿quieres hablar ahora? Bueno, yo solamente destacar que lo que se ha dicho hace un rato por parte de Ramón y por parte de otros compañeros, nosotros hemos conseguido con nuestras movilizaciones y con nuestras acciones cambiar el discurso, cambiar el relato de esta gente. Recordar lo que hace menos de 2 meses el ministro Escrivá planteaba para reformar de nuevo las pensiones, ¿no? El tema de los 30 o incluso los 35 años de periodo de cálculo, aumentar todavía más la edad de jubilación hasta los 70 años, hablaba de recortes, en fin. Hemos
nos tenemos que creer, compañeras y compañeros, que tenemos capacidad de movilización. En estos momentos muy relativa, pero nuestro discurso va calando y tenemos que creer las fuerzas que tenemos. En ese sentido, seguir la movilización, explicando nuestras alternativas, nuestras propuestas y recogiendo las propuestas que algunas se han hecho aquí, viendo la posibilidad de plantear las soluciones que han dicho las compañeras y los compañeros, pues desde los monográficos a nuestra tabla reivindicativa, introducir elementos que determinen la posibilidad de cambiar las cosas y luego seguir manteniendo la unidad de acción, la mayor movilización posible y la acción política con los grupos parlamentarios para intentar modificar las leyes que pretenden. Ahora se abre un proceso legislativo para hacer ley, el decreto ley, pues vamos a intentar incidir también con la movilización y con la acción política ante los grupos parlamentarios. Nada más. Gracias, Damián. Este primer turno de palabras que se han consumido 10 personas. Yo he pedido la palabra. Sí, pero espérate, Conchi, que voy por si acaso algún compañero, Ildefonso, Ramón o alguien quiere contestarle algo a los compañeros que han expuesto algo. Y si no, continuamos con el turno de palabra. Yo, si me lo permitís, solo una cosa. Quiero decir, estando de acuerdo básicamente en todo lo que se ha dicho, o sea, voluntariamente no hemos añadido ahí ningún cuadro estadístico ni ningún cuadro económico y tal, porque ya sabemos que poner muchos números es algo difícil de seguir. Pero una aclaración que era alguien que ha dicho lo de cuánto subirían las pensiones no contributivas. Y como siempre, no es que en el año 2027 vayan a ser 540 euros. En ese caso serán 540 más la inflación. E insisto que ahí es donde está la trampa. Es decir, si yo cojo los cuadros que me presenta el Ministerio, pues entonces resulta que en las no contributivas subirían en el año 27 el 23,7%. Pero porque lo comparan con lo que hoy son las pensiones no contributivas más la inflación que habrá, cuando en realidad solo suben aproximadamente el 12%. Entonces, evidentemente esto lo hacen pues para engrandecer, lógicamente, y para poder vender el producto, pero eso está así. Otra cosa que también, quiero decir que hoy, si se aplicase lo que han previsto, hoy la pensión no contributiva serían 540 euros. Esa es la subida. 540, 539, 541. Por ahí. Esa es lo que están proponiendo. Evidentemente, lo de la brecha de género tiene muchas más maneras de pulirse, pero a nosotros nos parece, y eso sí que lo hemos calculado, que doblarlo sería poco costoso para las arcas del Estado. Y una última cosa es que en la ley está previsto cuál es el mecanismo de intervención de la AIREF. La última palabra siempre la tiene, es decir, con todo lo que la AIREF proponga para mejorar o para recortar o para quitar, el gobierno tiene que hacer un proyecto de ley que va a las Cortes. Luego el control siempre pasa a las Cortes y a quien en ese momento domine las Cortes, evidentemente. Pero claro, la opinión de la AIREF pues será muy tenida en cuenta. En ese sentido es, como dice Tere, es muy influyente. No es decisivo, pero es muy influyente. Y esa influencia habría que quitársela. Gracias, Ildefonso. Si no tienes nada más. No, es... Vale. Bueno, si no quiere ningún compañero más contestarle nada a los demás, continuamos con el turno de palabra. El segundo turno. Compañero Mariano López. Aquí ando. Vamos a ver, yo creo que está muy bien el desmontar el decreto o la reforma de las pensiones, que para mí no es una reforma, es una agresión. Ahora, lo que no tenemos que olvidar son nuestros principios. Nosotros, desde el inicio, y esto ya hace 5 años, estamos pidiendo que se aplique en la pensión mínima la Carta Social Europea. Pues que esto tendría que ser revisable, porque eso de los 1.080 euros yo creo que ha quedado desfasado, debería ser revisable. Y nuestro discurso en las plazas tiene que ser de que, ¿qué nos han mejorado? Nos aumentan los años para el cálculo de la pensión y nos aumentan los años de jubilación. ¿Qué hemos ganado con todo esto? Lo demás es forraje. Lo demás es meternos en un berenjenar donde ellos tienen 52 abogados para redactar una norma y ahí nosotros nos vamos a perder de verdad.
Tenemos que ser mucho más ágiles y ser mucho más listos que ellos y explicar a los trabajadores que si esto sigue así, dentro de 5 años no van a tener nada, porque ¿de qué me sirve a mí que dentro de 4 años suban a no sé cuánto, los 1.080 euros? Y esto ya hace un montón de años que lo estamos pidiendo, que hoy sería revisable. No, señor, porque posiblemente yo ya esté criando malva. ¿A mí de qué me sirve eso? Y en cuanto a la brecha de género, en cuanto al salario mínimo, o sea, la pensión mínima sea el equivalente a la Carta Social, que la firmaron todos firmaron la Carta Social Europea y ninguno está dispuesto a respetarla. Y otra cosa que quiero apuntar, dentro de toda esta norma contra reforma o agresión a las pensiones, que no es otra cosa, es agresión a las pensiones, dentro de todo esto dejan la puerta abierta para que cuando entre el PP pueda hacer lo que le dio la gana, lo mismo que hizo Zapatero con la reforma de la Constitución. O sea, aplicó el techo de gastos para que Rajoy hiciera lo que le diera la gana y después dimitió, que hubiera dimitido antes. Ahora le echarán la culpa de que entrarán los otros. Mariano, gracias. Vale. Gracias. Muchas gracias, Mariano. Conchita. Hola, bueno, yo de acuerdo con lo de la AIREF que dijo Tere, pero además de eso lo que veo muy negativo es que suban a 27 años el cálculo de la base reguladora. Ya fue tremendo con el 2011 cuando se subió de 15 a 25 años y la cobertura de lagunas que se bajó a partir del 4º año al 50%. Ahora la suben al 80%, pero 2 años más solo. Aquí esto es tremendamente negativo porque muchos de los jóvenes, esto a las mujeres nos fue fatal, pero a muchos de los hombres en el futuro también. El futuro está allí, que están recortando las pensiones tremendamente y no lo podemos permitir. Y lo otro que está tremendamente mal también es que tenemos que tener el IPC real solo para las pensiones, no el IPC medio, IPC real, porque tenemos que seguir insistiendo, pero también para los trabajadores. Nosotros tenemos que son el futuro de los pensionistas y que si no tienen unos salarios decentes tampoco habrán pensiones decentes. Y lo otro que es tremendo es lo de la privatización. Hay que revertir eso de la privatización. Y lo otro que tenemos que insistir muchísimo es lo de la auditoría, porque la auditoría demostrará que el sistema público de pensiones ha sido realmente está bien y además de eso que el Pacto de Toledo no hubiera sido necesario en absoluto. El Pacto de Toledo se hizo para privatizar y allí demostraríamos claramente que no es necesario el Pacto de Toledo. Nada más. Gracias, Conchita. Gracias, Conchi. Ventura Francés. Sí, tenía el micrófono cerrado. A ver, yo quería hacer una breve reflexión y decir que, bueno, que es cierto que esta reforma trae algunos aspectos positivos, sobre todo porque cambia el foco, como ya sabemos todos, se centran en los ingresos y no tanto en lo que ellos consideran gastos. Pero yo me pregunto, si esto es así, ¿por qué Bruselas lo aprueba? Pues sabemos que Bruselas tiene una política neoliberal y en principio no tendría por qué estar de acuerdo con esto. Y yo lo que me pregunto, y luego vosotros me diréis, ¿no será porque quieren ganar tiempo? ¿No será porque quieren ganar 2 años? ¿No será porque ahora Europa está en una situación, como habéis dicho antes, muy difícil, crítica? ¿No será porque quieren que en España no pase lo mismo que en Francia, ni pase lo mismo que está pasando en otros países? En Grecia también hay una tensión muy grande, aparte de lo que se ha dicho. Y aquí tiene una importancia vital lo que Ildefonso acaba de comentar, que yo no lo tenía claro, y gracias, Ildefonso, por tu aclaración respecto de la cláusula del AIREF. Es decir, tenía entendido que el AIREF podía decidir en un momento dado cualquier cosa, y ya veo que no, que tiene que pasar por el Congreso, por lo cual, pues eso es una garantía. Pero lo que quería decir es que si dentro de 2 años o de 3 años la AIREF dice que esto no es sostenible porque ya lo está diciendo hoy, ¿qué va a pasar? Es decir, ahí se abre la puerta pues, a nuevos recortes y se abre la puerta pues, a nuevos retrocesos de derechos.
Por lo tanto, la reforma que hoy se plantea o los aspectos positivos de la reforma que hoy se plantea pueden quedarse en nada en muy poco tiempo. Y ya sé que esto es futurible, pero que es una posibilidad. Nada más. Gracias, Ventura. Compañero. Pepe. Sí, bueno, yo creo que un poco en la línea que terminaba Conchi, el tema, tenemos las campañas ahora como alternativa de denuncia de las recogidas de firmas para que cumplan esa ley que ya fue aprobada hace más de un año y que no la han hecho vigente. O sea que el Tribunal de Cuentas es el que exigimos que haga ese tipo de auditoría para que demuestre la viabilidad de las pensiones. Esa es una cuña que tenemos que estar ahí como una gota malaya, machacando para que se dé cuenta toda la sociedad que todo lo demás es una estafa, una verdadera estafa, y que están ahí secundados, amparados con un llamado Pacto de Toledo, que no es más que un instrumento que utilizan para no dar la cara el conjunto del Congreso de los Diputados y que están ahí sustituyendo. Con lo cual, nosotros tenemos que ser claros y realistas y aprovechar ese tema y denunciar todas las posiciones que tenemos, tanto de los aspectos negativos, para que la ciudadanía pues, se vaya empoderando. Pero eso pasa por hacer, pues como decía anteriormente Encarni, pues mucha pedagogía, muchas charlas en los diferentes sentidos de las brechas y de todo el sistema que nosotros planteamos en nuestra tabla reivindicativa. Por otro lado, yo creo que bueno, nosotros tenemos que seguir manteniendo la lucha en las calles, siguiendo trabajando con los movimientos sociales, el conjunto de los sindicatos alternativos y no alternativos, con todas sus bases y denunciando esa política antiobrera que están ejerciendo los dirigentes, mejor dicho, los dirigentes de las dos grandes centrales sindicales. Muchas gracias, Pepe. Paco Magoria. Paco. Ahora, no, es que no, estaba el botón complicado. Bueno, buenas tardes. Veo que se están haciendo mucho los deberes, se está trabajando y es importante. Yo creo que estamos olvidando un poco de que esta reforma, esta segunda fase, está presentada como el final de una reforma que empezó en el 2011. Una reforma que ha castigado muchísimo al conjunto de los trabajadores y sus pensiones, y que sigue vigente en su mayoría de todas las reformas que se han hecho. Entre ellas se sigue abriendo el aumento de la edad de jubilación, que serán más recortes. Y ojo que ahí nos intentan vender que eso de los 29 euros puede ayudar un poco a la brecha de género, que como aquí se ha dicho de que es poquísimo, algunas compañeras no entraré más porque están muy lejos de la realidad que están viviendo la mujer. Pero es que si vemos, pocas cosas hemos conseguido. Quizás la del salario, lo del IPC medio, sea la más significativa para de alguna manera desplazarnos y decir, bueno, como la reforma va a seguir adelante, vamos a intentar un poco decir, oiga, que ustedes son un poco privilegiados, pero es que nos han derogado el IPC real que teníamos y la paguilla. Quizás hemos tenido suerte de que ha habido esta inflación para que se van obligados a subir el 8,5%, que el 7,2% ya no lo hemos comido, porque lo que nos quitaron en el 2021 y nos quitaron en el 2022. Ojo que a estas alturas ese 8,5% ya está más que nivelado, o muy cerca de nivelarse. Yo creo que en este sentido, con lo que decía Mariano, es que Mariano y algún otro compañero, y sobre todo las compañeras, que son las que más sufren la precariedad de las pensiones y la pobreza. El decreto parte de un compromiso con Bruselas, que ya se firmó el propio gobierno en su manifiesto de coalición, que es cumplir los requisitos de la deuda. En Francia tienen el artículo de la Constitución que el presidente puede hacer lo que quiera. Paco, 2 minutos. Tenemos el 135. El 135 que ahora se afianza en este decreto con lo de la AIREF, que tendrá voz, y cuando yo diga que esto no funciona, ¿qué va a hacer Bruselas? Por muchos papeles que se hagan aquí, oiga, que no les vamos a dar dinero, que es lo que han hecho ahora.
Paco, tienes que acabar, por favor. Vale, pues ya está. Yo creo que la batalla está, como se ha dicho aquí, unir a los trabajadores por sus pensiones y a los pensionistas por su pensión también, y ella el salario mínimo y la brecha de género son las dos claves de seguir luchando como hemos hecho hasta ahora. Gracias. Gracias, compañero. Isa, de Gran Canaria. Isa. Hola, buenas tardes a todos y a todas desde Gran Canaria. Gracias por la exposición de los compañeros, que desde luego, tal y como está esta última reforma, casi es imposible de comprender. A mí me quedan muchas lagunas por aprender, pero creo que es muy importante muchas cosas que se han hablado aquí por parte de algunos compañeros y compañeras, pero yo le quiero dar un interés especial. Si la normativa y la legislación laboral no se modifica, no va a haber trabajadores que se jubilen dignamente. Creo que es importantísimo, esto va acompañado. La lucha de los pensionistas es una lucha de la clase obrera, es una lucha de los trabajadores y las trabajadoras. Y me quedo con las últimas palabras de Pepe. Debemos reunirnos con los sindicatos, sí, con los alternativos y con los colectivos dentro de los sindicatos, comisiones y UGT, que están trabajando en contra de esas dirigencias, porque no se está haciendo el trabajo bien, porque se está pactando a espaldas de los trabajadores y las trabajadoras, y organizar la lucha. Esto, como decía Ramón, se va a ganar en la calle. O sea, cuando la anterior legislación nosotros pedíamos lo que pedíamos y hicieron más, fue justamente porque estábamos en la calle. La subida del IPC que nos hicieron, que dijeron que se iba a ser un tanto por ciento grande, que si era mucho, que estábamos todos contentos. Eso ha sido porque hemos estado en la calle. Nada más. Gracias. Salud. Muchas gracias, Isa. Pablo. Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Yo voy a ser muy breve, me van a sobrar un minuto. Referente a la auditoría que fue aprobada por todos del 2021 con fecha 28 de diciembre, se están volviendo a recoger firmas, totalmente de acuerdo, pero yo pienso que cuánto tiempo tenemos que estar esperando para recoger una cierta cantidad de firmas para presentarlas, para que esta auditoría la hagan. ¿Por qué no copiamos de los compañeros de Bilbao y hagamos una acción que salga en todos los medios y en todos los sitios? Porque las firmas, sí, las recogemos, las llevamos al Congreso, y ¿cuánto tiempo puede estar esperando? 6 meses, 7, 8. Deberíamos de hacer una acción contundente, bajo mi punto de vista, y es un encierro o alguna acción. Un minuto. Vale, sí, simplemente quería decir eso, porque nunca estamos perdiendo el tiempo, porque esto es muy importante, pero tenemos que pensar en algo más. Muchas gracias. Gracias a ti, Gracias, compañero. Pilar. No, nuevamente soy yo. Bueno, a ver, muy rápido. Mirad, una reflexión sobre lo que estáis hablando del tema de Bruselas y la importancia que tiene Bruselas en el tema de pensiones. Bruselas no tiene capacidad legislativa de ningún tipo. La Comisión Europea no puede legalmente imponer ningún criterio de pensiones a ningún país de la Unión Europea. Eso por descontado, ¿vale? Eso es la legalidad que hay. ¿Cómo lo hace? Chantajeando. En este caso, el gobierno español, porque se chantajea a sí mismo, ¿no? Dice, bueno, pues si no me dan los dineros de la generación, pues bueno, tengo que recortar pensiones, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Esa es la excusa. Bruselas no tiene capacidad legal. No puede porque está excluido de los tratados internacionales en que la Unión Europea puede intervenir en el tema de pensiones. Esto también hay que saberlo. Fijaos un ejemplo. Fátima Ibáñez, la anterior ministra de la Seguridad Social, con Rajoy, presentó a Bruselas un informe de cuánto costaban las pensiones. Un minuto. La proyección que se iba a hacer. Bien, la proyección era para demostrar que el sistema era inviable y había que recortar. Se acaba el tiempo de esta señora, entra a escriba y presenta otro documento diferente
que rebajaba el costo en 4 puntos. El primero, el de Ibáñez, lo aprobó Bruselas, y el de Escrivá lo aprobó también Bruselas. Es decir, Bruselas no pinta ni corta, es un problema político. Es un problema no económico, sino político. Y eso también lo tenemos claro. Y una última reflexión. Ojo con lo que decimos, también de cara al público y a nuestra gente. El 8 y pico que hemos conseguido es una victoria de los pensionistas. Y hay que venderlo como tal. ¿Por qué es verdad? Porque Escrivá, cuando comenzó el año, hablaba de subir el 3,5. Y al final se ha quedado en el 8,5. ¿Es o no es una victoria del movimiento pensionista? No es lo que queríamos. Cierto. Gracias, Eduardo. Gracias. Pero, compañeros y compañeras, cerramos este turno también de palabras, porque ya tenemos 11 personas que han pedido, y después, cuando terminemos, dejaremos a los ponentes que expliquen ellos un poco lo que crean conveniente referente a todo lo que están consultando los compañeros y compañeras. Le damos la palabra al compañero Carlos Rodríguez. Ahora, ya está, es que no podía. No, yo creo que el escrito que se ha mandado desde Legal, yo creo que tiene que ser de índole interno, porque puede crear la confusión, sobre todo cuando se pone que lo positivo se pone en primera posición que lo segundo. Entonces, hay algunas cosas que se ponen como positivas que después también resulta que se van a entender que son negativas. Yo hubiera puesto más una relación de toda la información sin poner positivo y negativo, porque eso puede confundir. Mi opinión, y yo agradezco el trabajo porque yo he intentado leerlo y yo sé que es farragoso. Yo creo que tenemos dos tareas a corto y a medio plazo. Una es explicar en todos los lugares y hacer distribución de hojas, explicando de la forma más simple cuál es lo negativo de este proyecto, mejor dicho, sin cuantificar números ni nada. Y segundo, preparar un plan más o menos concreto de movilización. Y para eso tenemos que llegar a todos los trabajadores, a las fábricas, a los lugares de trabajo, y a la calle, no a los centros de trabajo, sino a la calle en general. Y yo creo que hay que preparar con los sindicatos alternativos y con todo el sindicalismo de este país una movilización, igual que las entidades sociales que están en contra y que pueden afectar a lo de las pensiones o lo de la privatización de la sanidad. Pero sobre todo, hacer didactismo en los trabajadores y explicarlo a la ciudadanía, porque si no, las movilizaciones no tendrán un éxito. Si no lo explicamos bien, no tendrán un éxito. Y yo repito y acabo, que el documento este que se ha elaborado sea de uso interno, porque yo creo que puede crear una cierta confusión entre la gente, ver que hay mayor cantidad de cosas positivas que negativas, sobre todo hasta que no se ha leído todo el documento. Gracias. Muchas gracias, compañero. Carmiacu. Sí, bueno, yo voy un poco en la línea de plantear que quizás tengamos que hacer un esfuerzo de hacer algún documento en donde veamos esta última pata de la reforma como el culmen de lo que ha sido durante el 2020, digamos, las distintas fases de la misma reforma. Si nos fijamos en esta, lo que hace es afianzar en muchos momentos lo que ha hecho en las anteriores. En esta reforma incluso recoge cuestiones sobre los planes privados de empresas, afianza el modelo de revalorización, que no es el que nosotros queríamos, aunque sea un éxito, pero bueno, creo que tenemos que hacer un esfuerzo tremendo para poder hablar de la reforma en su conjunto y sus diferentes fases que han sido desde el 2020 hasta ahora. Y eso presentarlo a la gente, porque a nuestra propia gente le hace falta un texto o varios textos, si es necesario, informativos y aclarando qué es en realidad lo que está ocurriendo en esta reforma. Creo que además en ese posible texto tenemos que diferenciar mucho lo que es la revalorización de las pensiones, que en definitiva viene a ser el no perder, frente a lo que tiene que ser las subidas de las pensiones, que es lo que nosotros pedimos. Es decir, nosotros, indudablemente, que cuando nos revalorizan suban, pero no para hacernos más ricos, sino para no perder. Eso creo que lo tenemos que recoger. Me sumo a las propuestas de Encarni, porque creo que sí que hay que profundizar, y además creo que ha acertado bastante en esos
4 modelos de monográficos que habría que hacer. Y pienso además que tenemos que reforzar nuestras plataformas en este tiempo, que puede ser corto o más largo, puede ser desde unas próximas elecciones donde ganen otros y donde nos implanten ya mayores recortes, o puede ser dentro de los tres años en donde la IREF hará de la suya. Gracias. Toca. Vale, yo por seguir un poco lo que me quedé cortado antes. Mirar, continuamente Ramón nos comenta las pérdidas que tienen todos los planes de pensiones privadas, ¿no? Y precisamente en los planes de pensiones de empresa del País Vasco es donde se fijó Escrivá para poner en marcha la reforma, ¿no? La ponía como que era buenísima, ¿no? Entonces, fijaros, ha habido 2 noticias en esta semana que una de ellas era: aumentan los rescates de las EPSVs vascas y pierden 2.194 millones de patrimonio. Y luego, posteriormente, hay otra noticia que dice: mientras el gobierno en Euskadi está estudiando primar fiscalmente con incentivos a través del IRPF y sociedades, ¿vale? Bueno, pues entonces, ¿qué creéis que puede hacer un gobierno de derechas con este plan de pensiones de empresa que nos ha metido el gobierno, este gobierno progresista? ¿Qué creéis que van a hacer en el momento en que tengan la ocasión de ello? Nada más. Gracias. Bueno, si os parece bien a los ponentes, podéis contestarle algo a los compañeros que han hecho alguna pregunta y han comentado cosas. A los ponentes no les controlo. Nos quedan todavía 2 palabras. Pero que yo que a los ponentes no les controlaré el tiempo, si queréis le controlo 4 minutos. Bueno. No, para que termine Ramón, o sea, para que es lo que toca. Adelante. Solo decir 2 o 3 cosas, porque realmente casi todo han sido propuestas de cosas que hay que hacer, y el debate funciona alrededor de lo que sería un comentario político, de que no llegan, de que las pensiones mínimas suben muy poco, etcétera, etcétera. Contestando a Carlos y a otros, evidentemente este documento es interno. Además, nos hemos atrevido a poner ahí incluso los problemas que hemos tenido para poder elaborarlo, ¿no? Es decir, que ha habido sus más y sus menos con esto, cosa que tampoco viene ahora mismo al caso. Es interno y se puede cambiar al orden, evidentemente, no tiene mayor importancia. Desde mi punto de vista, y ya ha salido aquí, desde mi punto de vista, el principal problema que tendríamos es el de los planes privados de empleo. Es decir, eso es un caballo de Troya que ya lo hemos comentado, que está ahí, que va a reducir los ingresos por cotizaciones en una cantidad que es difícil de estimar, pero que no será poco. Quiero decir que digamos que el fondo perderá dinero, y sobre todo le da un arma enorme a la patronal para las negociaciones, porque yo te subo el 4, pero el 2% va al fondo, que a mí me conviene porque me ahorra cotizaciones, y el resto para el sueldo. Quien dice el 4 dice el 8. Eso sí que hay que, de alguna manera, a mí no se me ocurre, aquí hay muchas gentes pensantes, sería prioritario paralizar de facto, por lo menos paralizarlo, y luego, si es posible, revertirlo. Eso es muy importante. Para mí también es muy importante y afectará mucho al futuro de las pensiones, conforme que lo plantea la ley, desligarlo las pensiones mínimas del umbral de pobreza, porque esto siempre es una cifra económica que en un momento dado, como he dicho, podría ser negativa, ¿no? Entonces, claro, esto no puede ser. Y por lo menos, si es al salario mínimo, que es el instrumento político que tiene el gobierno, por lo menos se retratan. Es decir, si deciden congelar, y además nos une a los trabajadores. Tanto a los trabajadores como a nosotros nos interesaría que el salario mínimo fuera subiendo con las cantidades que fuera. Entonces, es la segunda cosa que hay que luchar mucho por ella, de la forma que sea, estando en las calles, como sea. Y el tercer punto es la auditoría. Es decir, la auditoría demostrará negro sobre blanco la viabilidad del sistema público. Entonces, son 3 cosas, porque hay que ganar el relato. Es decir, ellos ahora tienen muchos medios de publicidad, y si yo me cojo la tabla que se prevé y que no tiene por qué no cumplirse, que se cumplirá básicamente cuando llegue el año próximo, el año 24,
la pensión con cónyuge a cargo subirá de los 966 a los 1079 aproximadamente, ¿no? Entonces, claro, son 100 euros. Cuando expliquen a uno que son 100 euros más al mes, que son 1.200 al año, ya han ganado ese debate. Entonces, es verdad que tenemos que hacer mucha pedagogía, es verdad que es muy difícil y, bueno, pues entre todos podremos sacar los documentos pedagógicos que haga falta para esto. Nada más. Gracias, Silvia. Ramón, ¿quiere comentarle algo a algún compañero o compañera? Sí, yo no sé si había alguna palabra más. Pues sí, hay dos palabras, Juan Miguel y Paco Magoria. Si queréis que hablen ellos dos, y Sí, después pues sí, mejor que Paco hablen. Magoria, ¿no, Ramón? Vale. Sí. Juan Miguel Fernández. Juan Miguel. El micro. El micro, muchacho. Juan Miguel, el micro. Juan Miguel, que luego me dice que no, pero es Juan Miguel Fernández, no eres tú, perdona. Perdona, me estaba peleando conmigo mismo. Digo, ilusiones ninguna. El AIREF es una cosa, un organismo independiente creado en 2013 por el Gobierno de España a instancias de la Unión Europea. El AIREF es la covacha de los hombres de negro a las órdenes de la banca. Punto. Un ejemplo. Nuestro ínclito y nunca bien ponderado ministro de los bancos, el señor Escrivá, arropado por toda su corte de ministras y ministros, este hombre decía hace varios años, mirad qué mentirazo es la gente esta, decía que la seguridad social soportaba el 60% de la deuda pública. Sin vergüenzas. Es que no estábamos demostrando y escribiendo mucha gente de que se estaba saqueando la seguridad social, imputando gastos que no eran, y ese ilustre ministro, con 27 carreras, con 27 doctorados y con 40 sueldos, coge y miente y va y se inventa aquí porque no tenía más remedio, porque unas pocas de gente con chalecos amarillos, lo estábamos diciendo en la calle, es que hay gastos impropios. Qué fino es el tipo, es la mentira. ¿Y eso cómo lo escribió este hombre? En nombre de la AIREF, en nombre de la Unión Europea. Es que la Unión Europea que mira, que, coño, el ministro dice, la auditoría, ¿qué hay detrás de la auditoría? ¿Por qué no querrán ni a muerte la auditoría? Porque es nuestra denuncia del rollo institucional que hay en este país. Lo mismo que se hacía cuando Franco, que se manipulaban los presupuestos y las cuentas públicas, sus herederos siguen haciendo lo mismo en las altas cúpides del Estado. O sea, es que esto es lo que está ocurriendo. Por eso dos minutos, Juan Miguel, tienes que ir acabando. Quiero decir que ilusión es la capacidad que tenemos los pensionistas de España por revertir situaciones. Gracias. La capacidad que tenemos nosotros con la gente que está de portavoces nuestros, con los 4 portavoces nuestros, que dan la cara cuando hay que darla, de asumir la experiencia que tenemos de Francia, asumirla. Gracias, Juan Yo Miguel. creo que eso es la fortaleza y en eso sí tenemos que generar ilusiones, porque somos varios miles de gente en España que tenemos una experiencia que poca gente tiene. No, lo de la auditoría y la idea del compañero... Un poquito y ya terminamos. Que ya se ha extendido bastante. Yo creo que, y que estamos centrando, donde son los puntos más importantes, yo creo que el tema de las pensiones mínimas en su conjunto, de todas las pensiones. Y la brecha de género es donde tenemos que dirigirnos a los pensionistas para que luchen por sus pensiones. Ese es un punto clave. Pero si vamos a los trabajadores, tenemos que plantear, como he dicho antes, todas las reformas. Porque a los trabajadores no solo se les pone 2 años más. Es que se ha recortado las pensiones brutalmente para los trabajadores en activo. Y a muchos pensionistas que les ha tocado desde 2011 la reforma. Y están despedidos. Y muchos trabajadores que ahora están con pensiones, con desempleo, como trabajadores que ya no tienen ninguna esperanza de encontrar trabajo. Esos están sufriendo también unos recortes, están ya haciendo un recorte en su pensión futuro cada vez
más elevado. Esos son los dos centros. Y bueno, y el otro es el tema de que han dicho mis compañeros, de las pensiones privadas. Pero claro, para eso, si no lo planteamos claramente, la reforma de 2011 y, por supuesto, las pensiones privadas, poco acuerdo vamos a tener para poder llegar con el conjunto de los trabajadores a movilizaciones firmes con ellos. Si no es una cuestión de solidaridad, eso sí, ahora lo estamos haciendo. Pero si no les centramos que la reivindicación suya es esa para que nosotros les podamos ayudar, poco podremos hacer. Gracias, Paco. Muchas gracias. Bueno, ya no hay ninguna palabra más. Ramón, te damos la palabra. Bueno. ¿Querías tú, Juanmi? Hola, pero muy breve. Es atreverme a hacer unas pequeñas sugerencias para Ildefonso, para lo de lo legal. Es cierto que necesitamos hacer pedagogía en nuestra pelea y para eso necesitamos unos documentos bases claros y mínimos. Yo le propondría a los de legal que hicieran dos áreas, una sobre jubilaciones, otra sobre pensiones. Son dos temas diferentes. Las jubilaciones irían sobre el mundo del trabajo activo y las pensiones sobre nosotros. Y leyendo el decreto ley 223 del 16 de marzo, me atrevo a hacer un pequeño índice que figure tope máximo de la base de cotización, pensión máxima, medidas dirigidas al impacto en la brecha de género, mecanismos de equidad, el MEI, base reguladora de las pensiones y cómo se calcula, la integración de lagunas, las pensiones mínimas y la aplicación transitoria de los beneficios de la cotización de autónomos. Sobre estos apartados habría que decir algo para que la gente que vaya a hablar y poder elaborar documentos se tuviera información. No estoy hablando de valoraciones, sino de temas o información técnica para poder defender nuestras posturas. Hay otro tema que me resulta interesante y sería hacer monográficos, porque a mí me interesa hablar de si es el IPC real o el de la media el más interesante. Una. Y dos, tengo dudas serias con mis datos sobre qué es mejor, 25 años o 29 desechando los dos. En función de la evolución del mercado y los datos que yo tengo, no puedo definirme por ninguna de ellas. Me gustaría poder comentarlo con todos y llegar a conclusiones técnicas. 2 minutos. Gracias. Muchas gracias. Solo un segundo, permitirme, ya sé que no de eso. Sí. Juanmi, Vale. estás a punto de entrar en la comisión de legal. Quiero decir, entra, claro, quiero decir, es que una cosa es predicar y otra dar trigo. Quiero decir, te acogeríamos encantado. Quiero decir que para la próxima reunión, si quieres, te invitamos. Hay una cosa, técnicamente mi salud no me lo permite, pero remitiré los documentos que yo tengo o la información y las sugerencias por si pueden contribuir a elaborar información. Perfecto. Y elaborar documentos. Perfecto. O lo haré por escrito. Juanmi, las reuniones de la comisión de legal, Juanmi, las reuniones de la comisión de legal se hacen a través del Zoom. No te preocupes, por eso no te preocupes. Sí, no, yo digo, es que mi salud. A ver, compañeros, no se puede cortar a unos y dejar hablar a todos. Por favor. Nos queda, hay una persona que acaba de pedir la palabra que no había hablado todavía ninguna vez. Si os parece bien, se la damos muy breve y ya pasamos al final con Ramón, que termine y terminamos la reunión de esta tarde. Sí, Juan Gallego. Yo solamente era, como estoy controlando el tiempo, ya son casi las 7, simplemente si las palabras han terminado, yo ya dejo mi labor y agradezco gracias, Juan. La ayuda de todos. Vale, solamente quería decir eso. Pues nada, pues entonces le damos la palabra a Ramón y que cierre este acto y si tiene que comentarle algo a los compañeros, que lo haga. Compañeros y compañeras. Yo creo que ha sido una reunión muy interesante. A mí me sabe mal que se haya dispuesto de poco tiempo porque es muy interesante que nos podamos escuchar las ideas que se han aportado, las visiones. Creo que estamos construyendo una inteligencia colectiva con un trabajo
pues esto, muy constante pues de las comisiones, pero también un trabajo muy importante en el territorio. Yo solo algunas cosas. Al principio una compañera ha hablado de qué pensábamos de las pensiones mínimas. Pensamos que es una estafa, es algo inaceptable. Por eso estamos aquí, aunque tengamos que explicar cuestiones técnicas, desgranar la ley, que nadie dude que aquí estamos luchando por subir las pensiones más bajas y evitar que nadie quede en el límite, en la situación de pobreza. Otra cuestión que, saliendo sobre ideas que se han aportado, la idea de hacer cuadernos o monografías, yo creo que es muy interesante, pero tiene un problema situarlo en el tiempo como fascículos, porque es que el problema es que esta semana van a debatir la ley. Y esto lo deberíamos tener lo antes posible. Por tanto, yo lo que rogaría es que tanto los compañeros de Legal, la Comisión de la Mujer, aquellas personas que puedan contribuir ahora mismo, lo que estábamos hablando, ¿no? Que lo hagan, pero que lo hagan lo antes posible e intentemos darle salida a medida que nos llegue, ¿eh? No pasa nada si ahora una valoración es incompleta, tendremos tiempo para irla construyendo y mejorando. Pero lo que hay que hacer es intervenir esta semana en el debate e intervenir dejando oír nuestra voz y mostrando las debilidades que tiene esta reforma. Han habido algunos compañeros que planteaban que hemos conseguido muy poco. Bueno, es que esto hay que relativizarlo. Estamos en batalla y enfrente con el poder financiero. Una organización de base voluntaria, sin un duro, con gente con achaques, con dificultades técnicas, le hemos plantado cara al poder financiero que intenta saquearnos miles de millones de euros a los trabajadores. Y lo hemos hecho solitos, sobre la prueba y el error. Nos hemos equivocado 1000 veces, pero hemos persistido y les hemos ganado batallas. Que nadie lo dude. Lo que pasa es que no hemos vencido la guerra, porque para vencer esa guerra necesitamos acumular muchas fuerzas. Hay compañeros que piensan que poniendo por delante que no hemos conseguido nada, vamos a mostrar una mayor radicalidad. No. Poniendo por delante que no hemos conseguido nada, vamos a conseguir desanimar a la gente. Por eso es importante que aparezcan las cosas positivas. No para hacerle la ola al gobierno, sino para demostrarle a la gente que la lucha sirve. Que si no hubiéramos peleado, la situación sería infinitamente peor. No tendríamos ni el 8,5, tendríamos los 35 años computando para la cotización y nos lo hubieran aplicado desde diciembre del año pasado. Es más, nos hubieran aplicado desde el 2017 el factor de sostenibilidad. Hay que valorar y hemos de ser nosotros, porque no lo harán los medios de comunicación, quienes pongamos en valor lo conseguido. Lo poquito, pero lo conseguido. Y ese poquito tiene un enorme valor porque lo ha conseguido la gente peleando. No desvaloricemos esta cuestión. Y por otra parte, también salía, esta es la última reforma. Compañeros, no es así. El poder financiero va a aplicar reforma tras reforma hasta lo increíble. Siempre dicen que es la última, pero nunca tienen bastante. Mirad, esta semana estábamos en relación con los compañeros de Perú. La tasa de sustitución en este país ha bajado del 80 al 70. Pero es que ahí están en el 15%. Te jubilas cobrando 100 euros y pasas a cobrar 15 euros como jubilado. No os penséis que esto no puede ir a peor. Nunca tienen bastante esta gente. Porque si se lo permitimos van a seguir bajando salarios y robando pensiones, sanidad y lo que se le ponga por delante. Por tanto, seamos conscientes que es un proceso, pero que en este proceso estamos peleando y estamos consiguiendo alguna cosa, pero que este proceso no ha acabado, vaya, ni mucho menos. Y por otra parte, yo creo que es muy importante también destacar que la introducción del indicador de pobreza en la contabilidad de las pensiones y de las pensiones mínimas es otra cosa gravísima, porque es también decir que las pensiones no son un salario diferido, sino son una obra de caridad de los poderosos
con los pobrecitos viejos. No, no es una caridad, es un derecho social. Y se tiene que medir como se mide los derechos de los trabajadores, a partir del salario medio, del salario mínimo, y no permitir que nos lleven las pensiones a la caridad, como lo hacen cuando empiezan a introducir en la ley el indicador de pobreza. Puede parecer poco importante porque las cifras sean hoy parecidas, pero es algo cualitativo que no debemos permitir y que tenemos que denunciar. No vivimos de la caridad. Las pensiones son un derecho conquistado, forma parte de nuestro salario. No están haciendo una obra de caridad. Lo que están intentando es robarnos un salario conquistado con nuestra lucha y con nuestras cotizaciones. Seguro que habría muchísimas más ideas si nos hubiéramos dado tiempo. Yo creo que ahora hemos de pensar qué acciones podemos desarrollar. Lo hemos de pensar nosotros, lo hemos de pensar en común con los movimientos sociales, con el resto de movimientos pensionistas, y graduar también nuestras acciones a nuestras fuerzas. No se trata tampoco de perder toda la energía esta semana de debate parlamentario. Fijaros que siempre se buscan unas vacaciones de por medio estos tíos. Lo tienen todo pensado, graduado. Nosotros hemos de situar la lucha en nuestro terreno. Dar la batalla ahora, lo vamos a hacer, lo estamos haciendo, pero persistir. Y persistir en el mes de abril, en el mes de mayo, en el verano, en septiembre, gota a gota, Malaya, dirigiéndonos a los jóvenes y a los trabajadores. Y mirad, resistir es vencer. Retardar las cosas, como hemos conseguido en parte en este momento, es permitir que aumente la fuerza de los trabajadores en Francia, en Inglaterra, que llegue nuestro mensaje a los jóvenes, a los trabajadores que no saben todavía la que les va a caer encima. Pero ahí estamos nosotros para explicarlo, con paciencia, con buen humor, buscando siempre la botella medio llena, procurando no deprimirnos demasiado, aunque el escenario sea muy difícil, pero pensad que entre todos estamos construyendo un tesoro, una organización social que planta cara a los gobiernos, al poder financiero y a quien se nos ponga por delante. No van a conseguir doblegarnos, no van a conseguir dividirnos ni confundirnos. Puede ser a veces que las campañas mediáticas generen un poco de lío los primeros días cada vez que sacan algo, pero luego nuestra gota Malaya les obliga a colocarse a la defensiva. La exigencia de la brecha de género, de la auditoría, del IPC real es algo que día a día va calando más en la gente. Y se pueden hacer trampas un día, 2 días, pero no se pueden hacer trampas siempre. Al final va a prevalecer la verdad y va a prevalecer nuestros argumentos si tenemos la paciencia, la fuerza moral y los ánimos que los tenemos para hacerlo. Un abrazo, muchos ánimos a todos. Estamos haciendo un trabajo enorme, estamos dando una verdadera lección a las generaciones futuras y no lo dudéis que preservaremos y venceremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Pues nada, compañeros y compañeras. El lema, la lucha es el único camino, ni un paso atrás. Por supuesto, tenemos que continuar, no podemos fallar. Tienes más razón tenemos que seguir. que nadie, Conchi. Muchas gracias. No hay otro Y camino. a los pensionistas no nos van a callar. No hay otro